Hola, veamos en detalle cómo transversalizar la mitigación de riesgos de violencia de género, o VG, en las fases de diagnóstico y análisis de ciclo de gestión de operaciones, también conocido como el ciclo de programa. Durante el video, determinará las acciones necesarias para transversalizar la mitigación de riesgos de VG en la fase de diagnóstico. También verá cómo analizar los riesgos de VG identificados. Comencemos analizando los tipos de diagnósticos que usted realiza. Diagnóstico de necesidades. Diagnóstico inicial multisectorial. Ámbito comunitario. Diagnóstico participativo con grupos de debate pequeños según edad, género o diversidad. Quizás un diagnóstico profundo de ámbito individual o un diagnóstico rápido en ámbito de hogares. ¿Ha realizado un diagnóstico rápido de género o un sondeo de protección con miembros de la comunidad, como una auditoría de seguridad? Tal vez hace un diagnóstico técnico sectorial, como una encuesta KAP sobre actitudes y prácticas de conocimiento. Analice en cada diagnóstico a quién se le preguntó la información. ¿Se le preguntó a un solo miembro de la familia o a la comunidad? ¿Cuáles eran las dinámicas de género? ¿Sabe quiénes están en riesgo de VG o hay algunos grupos que no están representados en las respuestas que recibieron? Veamos algunas cuestiones generales relacionadas con los diagnósticos. ¿Por qué hacemos este diagnóstico? Necesitamos saber la finalidad y el objetivo. ¿Qué necesitamos saber? ¿Qué información ya está disponible? ¿Qué información necesitamos todavía? Piense primero sobre la selección de los indicadores correctos o pertinentes. ¿Qué preguntas garantizarán que obtendré la información para la presentación de informes en función de los indicadores seleccionados? ¿Cómo formulamos las preguntas correctas para transversalizar la mitigación de riesgos de VG? Necesitamos asegurarnos de que las preguntas pertinentes se incluyan en el diagnóstico de sectores diferentes. Estas preguntas se deben desarrollar junto con un miembro del personal de protección o VG. ¿A quién nos dirigimos? ¿En qué ámbito? ¿Comunidades, hogares, individuos? Los datos recopilados de personas de interés durante un diagnóstico deben desglosarse como mínimo por sexo y edad. Esto facilitará el análisis y la rendición de cuentas al permitir un monitoreo de los efectos directos específicos del programa para diferentes personas dentro de la población afectada. ¿Y con quién estamos coordinando y cooperando y realizando diagnósticos conjuntos? Asegúrese de coordinarse con socios y con las personas de interés. Conocemos los riesgos potenciales de VG dentro de los programas solamente si hacemos las preguntas correctas. Los actores, sectores o clústeres no deberían llevar a cabo diagnósticos de VG independientes, sino que deberían incorporar las preguntas relevantes relacionadas con los riesgos de VG en los diagnósticos y monitoreos en curso. No olvide que los diagnósticos específicos de VG deben ser realizados por especialistas en VG. Como actores humanitarios, tenemos que asumir siempre que la VG, y en particular la violencia sexual, está ocurriendo. Al inicio de una emergencia, debido a la carencia de información y a los riesgos asociados con la obtención de los datos, la prioridad es establecer medidas de prevención, de mitigación de riesgos y de respuesta a la VG tan pronto como sea posible. Una vez establecidas las medidas vitales esenciales, se podrán llevar a cabo diagnósticos en profundidad. Ahora tiene sus respuestas del diagnóstico sectorial. ¿Cómo debería analizar los riesgos de VG identificados? Necesita determinar los factores contribuyentes, dónde, cuándo, quién. Los grupos de riesgo. Aplica una perspectiva de edad, género y diversidad. Los sectores o actores clave que deben actuar para mitigar esos riesgos de VG dentro de sus ámbitos de responsabilidad. La capacidad de la comunidad para responder al riesgo. Los círculos de influencia de las personas en riesgo dentro del contexto. Usa el modelo ecológico. Y el nivel de amenaza, midiendo la probabilidad de que ocurra un riesgo específico de VG y su impacto en el grupo de riesgo y otros. Un riesgo de VG puede ser también un grupo de riesgos que se deben separar para determinar más claramente quién es responsable de implementar las medidas de mitigación para la totalidad o una parte del riesgo de VG. Esto es parte del análisis.
Un análisis de múltiples partes interesadas de los riesgos de VG identificados incluiría un equipo multifuncional del ACNUR, socios y la participación de personas de interés. Tenga en cuenta la retroalimentación de las consultas con las comunidades. Mensajes clave. La mitigación de riesgos de VG se debe transversalizar en todos los diagnósticos y procesos en todos los sectores. No se espera que los sectores y los actores no relacionados con la VG lleven a cabo diagnósticos sobre la prevalencia o el alcance de la VG. Las actividades de transversalización de la mitigación de riesgos de VG tienen que fundamentarse mediante un análisis de los riesgos potenciales de VG que puedan surgir en un programa del sector u otra área de trabajo. Estos son algunos recursos adicionales que le ayudarán a usted y su equipo a transversalizar la mitigación de riesgos de VG en las fases de diagnóstico y análisis del ciclo de gestión de las operaciones.